Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el programa de hoy hablaremos sobre la violencia y agresiones en la familia. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el programa. Queremos recordarles a ustedes en casa que pueden contactarnos mediante el Facebook, el blog, también el Twitter y el correo electrónico. Allí pueden hacer sus preguntas, dejar sus comentarios o obtener más información de los temas que estamos tratando en esta temporada. Chicos, el tema que nos toca hoy conversar es bastante crítico, especialmente para las mujeres y para los niños. Violencia. Vamos a limitarnos a hablar sobre la violencia en el hogar. ¿Qué podemos mencionar sobre manifestaciones de violencia dentro del hogar? Muchas veces se ve de que cuando una pareja trata de emitir su enojo, lo hace atribuyendo apodos o incluso el uso de palabras groseras. Entonces, ¿será esto una manifestación de violencia considerando que puede herir al otro que es más susceptible? Claro, y muchos padres, ¿no?, se refugian o se excusan en el hecho de decir que usan la violencia como una forma de educación para con sus Yo hijos. no pego, yo corrijo, Yes. ¿verdad? ¿Serán las únicas manifestaciones de violencia que hay en el hogar? No, vemos dentro de las clasificaciones de violencias, uno de ellos es la violencia física, la que están mencionando, otro la violencia psicológica, diferenciándola de la emocional, otra violencia sexual y hay otras manifestaciones de violencias. Una de ellas, por ejemplo, es la violencia económica, ¿no? ¿Qué pasa? Hay hogares de que el esposo dice, bueno, yo trabajo y yo tengo derecho a divertirme, pero tú no, tú tienes que estar en el hogar. Entonces, ¿eso será también violencia? Si hablamos un poco de nuestro contexto, ¿cuáles serían los principales motivos para la violencia en la sociedad? Bueno, no necesariamente la sociedad abiertamente, sino en la familia. ¿Cuáles serían los motivos que lleven a que exista violencia dentro del seno familiar? ¿Celos? Muy bien. ¿Qué otro tipo? El hecho de que tus padres te hayan maltratado hacen que tú trates de reflejes eso en tus hijos, ¿no? O con tu El alcoholismo esposa. también puede ser uno de los hechos, ¿no? O sea, viene todo borracho y dice, sírveme la comida. Y no te sirve, ¿por qué no me sirves? No sirves para nada. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿O tal vez habrá algún factor psicológico o genético que influya en la violencia? Quizá la mala elección también de tu pareja. O quizás no pudiste formar una buena relación durante tu noviazgo y una comunicación, una confianza para que en un matrimonio surjan estos tipos de problemas de Claro, violencia. porque se dice que es mejor para iniciar una relación conocer a la persona como amigo, no como relación, o sea, no empezar una relación a corto tiempo, sino mantener una relación de amistad y después de esa relación de amistad ver la probabilidad si puede funcionar como pareja, ¿no? Claro, de esa manera se estaría tal vez evitando violencia, ¿entiendes? O si ya sé cómo es esa persona, en el caso que tú estás diciendo, conocerla, y sin embargo me caso, pues creo que se está buscando la violencia, ¿no? Cuando vemos en la familia los roles dentro de la familia, el padre, la madre, muchas veces la violencia se da de manera vertical. El padre hacia la madre, el padre hacia los hijos, o en algunos casos el padre a la madre y la madre lo transmite a los hijos, los hermanos mayores a los hermanos menores, y de allí se vuelve otra vez. Se habla como que se repite y hay un círculo vicioso en lo que es violencia, y sobre todo en lugares donde hay familias cristianas y hay presencia de violencia está la pregunta, ¿no? Dios es amor, hay que perdonar, Dios lo perdona todo. ¿Quién soy yo para no perdonar? Entonces la pregunta que quería hacer es sencilla. ¿Qué deberíamos aconsejar o qué dice la sociedad frente a esta pregunta? ¿Lo perdono o lo delato? ¿Tiene el gobierno o de repente las iglesias o hay lugares donde acudir para conseguir respuestas como tal? Existen organizaciones en algunas naciones que se encargan de apoyar o aconsejar a estas personas, pero también se ven casos de que se perdona, pero se incurre otra vez. Entonces, ¿se debe perdonar y buscar el apoyo espiritual o también es necesario el apoyo de un especialista? Muchas personas dicen, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Si ya comienzo simplemente a ir contra mi persona, de hecho que ya no está bien, entonces debería alejarme de esa persona y dice, ya no, ¿para qué? No sirve. Muchas veces
se da la situación que la persona se da cuenta muy tarde. Ya está en un matrimonio, ya está con una familia, ya está con unos hijos y ha venido soportando violencia por mucho tiempo. Lo interesante es que muchas veces las personas que están en esta situación solo han visto la violencia dentro del matrimonio y no han visto los avisos, ¿verdad?, que había antes de casarse. Ahora, ¿qué tipo de problemas psicológicos puede traer la violencia al agredido, por ejemplo? El reproche a la sociedad, a los padres mismos, a un hermano, el rechazo a alguien, ¿no? La baja autoestima también. O quizás sentirse en un sentimiento de frustración, de no saber qué hacer, porque se ven casos de que incluso algunas personas deciden suicidarse por las constantes agresiones que ya no Caso soportan. de impotencia también, ¿no? Me golpean, me agreden, pero ¿qué hago? O sea, no puedo hacer nada. Si él me está agrediendo, ¿qué hago yo si soy más débil que él? Se destruye la definición de lo que es un hogar, un matrimonio o una familia. Ya no hay la confianza, cada uno quiere por su propia cuenta hacerlo mejor porque le traicionó, perdió la confianza. Añadiéndole a ello, hay personas que no deciden no separarse por temor a los hijos, pero hay que considerar cuál va a ser un mayor trauma psicológico, la separación y que mis hijos vivan en un hogar disfuncional pero sin violencia, o que mis hijos vivan en un hogar con violencia pero con un padre. Hablamos también de una realidad que tenemos que mencionar, que es el machismo. En nuestra, bueno, duele decir, en nuestra cultura latinoamericana el machismo está presente, está latente. Y el machismo, para los que desconocemos el término, es básicamente asignar roles específicos al varón, roles específicos a la mujer, sin que haya interacción entre ellos. El hombre es superior a la mujer y la mujer está para servir al varón, básicamente. ¿Les parece que esta manera de pensar errónea tiene alguna conexión con la violencia? Se conocen casos de que la mujer está tomando el control del hogar, sin embargo los amigos influencian y dicen, pero tú no debes dejarte dominar, entonces mete golpe o haz tal cosa, entonces ahí se ve que se produce violencia. ¿Qué comparación podemos tener de lo que anteriormente, ambiguamente se realizaba, donde el varón tenía el control, pegaba a veces a la mujer o disciplinaba a los hijos, a la mujer con abusos físicos y tenía mejores valores, el hogar sobresalía, pero hoy en día se ve en otros hogares que es permitible, ya no se realiza la disciplina a través de los abusos físicos y vemos que la mujer a veces le es infiel o sucede en otros casos más. ¿Qué comparación vemos? ¿Cuál es lo mejor hoy en día? Cuando vemos la familia, hablamos de la familia y en este bloque estamos para hablar de la familia. ¿Qué consecuencias sociales puede traer la violencia familiar? La pérdida del hogar propio, ¿no? Porque de repente el hogar propio es papá, mamá, en un ámbito lógico, educativo hacia los hijos. Pero si existe violencia, esos hijos algún día cuando sean padres van a seguir cometiendo este acto, ¿no? Porque recibieron el ejemplo y dicen, ah, bueno, mi papá golpeó a mi mamá, ah, bueno, yo hago lo mismo, ¿no? Y quizás es una cadena, algo repetitivo y se continúa y... Claro, añadiendo a ello, también se ve de que hijos de padres que ejercen violencia van al colegio y ejercen violencia con compañeros, que es el bullying. Y los padres del compañero, o los padres de los hijos del compañero, ya no quieren enviarle a sus hijos que vayan a la casa de su compañero donde es abusado físicamente, porque vaya a tomar el mismo ejemplo y suceda lo mismo con su hijo. ¿Será el patillaje una situación? Una vez tuve la oportunidad de conversar con un psicólogo para elaborar un trabajo y bueno, este psicólogo me comentó de que muchos de los chicos que pertenecen a pandillas es porque en su casa hay violencia familiar y es un escape porque se sienten frustrados al ver esa situación. Crean un reflejo, ¿no? A mí en mi casa no me trataron bien y por eso yo a la sociedad la trato de destruir. Un desfogue, ¿no? Claro, un desfogue. Viendo el lado positivo de eso, o sea, hay muchas personas en las cuales yo he conversado, es como que a mi papá le pega a mi mamá. Entonces digo, yo no quiero ser igual a mi papá, quiero ser mejor que mi papá, no quiero agredir a la persona que yo voy a amar. Miren, cuando hablamos de familia, podríamos, si nos ponemos a clasificar cada tipo de violencia, de repente vamos a llegar al punto de decir, en todo lugar hay violencia. ¿Será eso verdad? Que en toda familia hay expresiones de violencia. Y más aún, en mi hogar hay violencia. ¿Qué hago ahora? ¿A quién acudo? ¿Debo divorciarme? ¿Debo llevar a mis hijos a otro lugar? ¿Qué hago?
Con esto y mucho más vamos a volver después del corte con nuestro especialista. No se vayan, esto es Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso en Controversia. Hoy estamos tratando el tema de violencia y agresiones en la familia, las agresiones familiares. Ustedes en casa recuerden que sus preguntas pueden hacerlas a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. Ya está con nosotros nuestro especialista. Él es Javier López Salazar, especialista en prevención del Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá en este espacio llamado Controversia y poder hablar un poco y compartir un poco sobre esta problemática que viene a ser la violencia familiar y sexual desde la perspectiva de un sector del Estado como es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Establezcamos los parámetros. ¿Violencia es solamente golpear a alguien? ¿Qué es violencia? Cuando hablamos de violencia familiar, tenemos distintas formas de manifestación. Por ejemplo, la violencia física, que es la que tú me estás comentando, ¿no? La agresión a través de un golpe, una patada o cualquier otra forma más grave, ¿no? Por ejemplo, tirarle un palazo, un fierrazo, quemaduras. Eso es llamado concretamente violencia física. La ley que tenemos acá en el Perú habla concretamente también de la violencia psicológica, de la violencia sexual, del maltrato sin lesión, de las amenazas y de las coacciones, ¿no? Que son formas que también son contempladas dentro de la violencia familiar y sexual. ¿Existirá también la violencia económica? Claro, la violencia económica, si bien es cierto, no está tipificada dentro de la ley contra la violencia familiar y sexual, puede ser considerada como formas o manifestaciones de la violencia psicológica, porque cuando tú estás haciendo un tipo de amenaza o estás haciendo un tipo de coacción, generalmente tú también estás ejerciendo ese tipo de violencia. Hace poco vi en un reportaje que una madre, se podría llamarle violencia psicológica a esto, le sacó al niño con un cartel diciendo soy adicto a las redes sociales y no sé a qué más, pero lo hizo en todo el lugar de su casa, en toda la zona, que todo el mundo lo viera y que se paseara así, ¿no? ¿Qué efectos podrían causar en este niño? Tal vez el rechazo. Bueno, esa es una de las formas graves de violencia psicológica, ¿no? Que son las humillaciones en público, ¿no? Que ejerce un severo impacto dentro de la psiquis de ese niño o de esa niña que está en crecimiento, en formación. O sea, no solamente está ligado con lo que va a ser la baja autoestima que puede tener ese niño o esa niña, sino los sentimientos de rencor, los sentimientos de odio que puede tener a su progenitor o a su progenitora, y por otro lado también puede estar muy vinculado a los sentimientos de depresión que puede incluso llevarlo posteriormente a un suicidio, porque estamos hablando del desamor que puede tener el padre o la madre y que es declarado públicamente. A raíz de eso. Exacto. Podemos ver que no solamente la violencia puede venir de un padre o de una madre. Hace poco podemos ver un caso de una niña que fue violada por su tío, ¿no? Y salió embarazada, y al haber salido embarazada se suicidó, ¿no? Hace poco hemos visto ese caso, una niña de 12 años. Así es, la violencia familiar, a veces la gente confunde y cree que solamente es ejercido por el progenitor o por la progenitora, sino también pueden ser por los ascendientes o descendientes. Es más, la ley contempla, la 26260, acá en el Perú, contempla que incluso aquellas personas que están viviendo dentro del hogar y que ya tienen una relación dentro del espacio de la familia, ya pueden ser considerados como personas o bien agraviadas o bien agraviador, ¿no? Hablando de violencia física en sí, ¿qué tipos de violencia físicas hay? Hay una variedad de formas, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros centros de emergencia mujer, que son centros que atienden a las personas que sufren de violencia, que se acercan a denunciar sus casos de violencia, y son desde un golpe hasta, por ejemplo, quemaduras en las zonas genitales. Entonces, hay formas crueles que están ligadas con el sadismo y que muchas mujeres han estado viviendo. ¿Qué está haciendo el Estado para combatir esta
esta ola de violencia familiar? Bueno, el Estado en principio tiene distintos instrumentos, ¿no? Uno ya lo he mencionado, que es la ley 26260 y todas sus modificatorias. No tenemos el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que es un instrumento de política pública en donde los sectores del Estado, ¿no? Como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, han suscrito los ministros comprometiéndose a enfrentar esta política pública. Tenemos el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que es un programa del Ministerio de la Mujer que se dedica específicamente a atender los casos de violencia familiar y sexual. Tenemos 139 centros de emergencia mujer que están dispersos a lo largo de nuestro país, ¿no? Y que sirven para apoyar el trabajo que tenemos en articulación con las comisarías, las fiscalías y los juzgados, ¿no? Entonces hay distintas formas de intervención. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un programa aquí en Sudamérica que se denomina Rompiendo el Silencio, que es básicamente denunciar esos huequitos que la ley muchas veces no logra alcanzar, ¿no? Que no logra penalizar. Es un programa que promueve la no violencia, la cultura de la no violencia. Si tomamos en cuenta que este programa es visto no solamente en Perú, sino en diversos países, ¿qué conceptos de violencia y qué tipo de organismos existen en todos lugares en contra de tal? Existen distintos tratamientos por parte de cada uno de los estados, en principio, ¿no? El Perú, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo para tipificar lo que es el feminicidio, y eso en otros países no se ha observado. O sea, tenemos ciertos avances en materia legislativa. En otros países, por ejemplo, como en España o en Chile, no se habla de violencia familiar y sexual, se habla de violencia de género, ¿no? Que tiene otra forma de intervención o de tratamiento. En nuestro país, por ejemplo, la violencia familiar y sexual, así tal como está tipificada, no es considerado como un delito. Y más bien la ley es una ley preventiva, ¿no? Apunta sobre todo a tratar de corregir ciertos patrones culturales, apunta sobre todo a brindarle medidas de protección a las víctimas que sufren de violencia, más que a castigar al agresor. Entonces, el esfuerzo que está haciendo el Estado en este momento, el de la semana pasada, para tipificar el feminicidio, ya es un gran avance en ese sentido. Se ve de que en muchos casos, mientras el Estado más promueve ir en contra de la violencia familiar o en contra de la violencia escolar por docentes, se ve de que esto contribuye a la permisividad y al origen de otro tipo de violencias. Por ejemplo, los hijos de que no tienen una buena disciplina en el hogar o no tienen una buena disciplina por los padres, muchas veces ejercen incluso en los centros escolares el bullying o violencia hacia otras personas porque no hay un control. Entonces, si se promueve ir en contra de la violencia en el hogar o en las escuelas, ¿por qué se genera violencia? ¿Por qué hay contradicción en ello? Hay varias razones. En principio, confundimos algunas veces la disciplina con la violencia. Confundimos algunas veces el control con la violencia. Entonces, en el ejercicio de las pautas de crianza que deben desarrollar los padres de familia, tienen que imponer ciertos límites, y los límites también los tienen que imponer con amor. Entonces, tiene que saber establecer un equilibrio entre el amor y los límites que establece. Y los límites son justamente parte del proceso del aprendizaje que tiene. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? Existe una creencia muy arraigada que para poner límites yo tengo que ejercer violencia. ¿Te das cuenta? Es decir, yo comienzo a castigar a mis hijos y a mis hijas de tal manera que le digo, le voy a pegar, le voy a ajustar y de esa manera le voy a forjar el carácter. Y de esa forma, lo único que estoy haciendo es inculcando un método de aprendizaje violento. Es decir, así como yo a mi niño le voy a inculcar ese tipo de aprendizaje, ese niño cuando crezca, cuando tenga su padre o cuando tenga sus hijos, perdón, va a inculcarlo de esa forma. Entonces, no se trata de permisividad en principio, ¿no? Se trata de tratar de establecer equilibrios entre lo que viene a ser pautas de amor, de afecto, con las pautas que imponen disciplina, sin llegar al ejercicio de la violencia. Tengo una familia bien formada. Mi pareja me golpea. ¿Lo perdono o lo delato? La violencia, todos los modelos teóricos, y eso está conceptuado, tiene un ciclo, en principio, ¿no? Una fase que nosotros le llamamos acumulación de tensión, que está muy vinculada al hecho de que tú puedes estar aguantando, pero no explotas.
¿no? Una segunda fase que está vinculada al explotar, al agredir, que puede ser física, psicológica o sexual, ¿no? El acto mismo de la violencia. Y una tercera fase que está vinculada a la reconciliación, es decir, el agresor, al ver el acto de violencia, comienza a decirle a la persona agraviada, perdóname. No fue sin intención, fue sin querer, no quise hacerlo porque te amo mucho. ¿Cuál es el problema que ocurre en ese momento? Que las personas agraviadas comienzan a engancharse y lo perdonan. Y comienzan a decir, ya no te preocupes, yo te perdono, con mi amor lo vamos a resolver, yo sé que tú me amas, en otras palabras. Entonces caemos aquí en un círculo vicioso. Exacto, por eso se llama ciclo de la violencia. ¿Y cuál es el problema del ciclo de la violencia? El problema del ciclo de la violencia es que este ciclo va apareciendo una y otra vez, y cada vez con mayor intensidad. Y poco a poco se van eliminando algunas fases. Va llegando un momento en que ya no hay acumulación de tensión, o sea, de pronto el agresor ya golpea, ya no hay ni siquiera límite de tolerancia. Y hay otro momento en que ya se termina la fase de reconciliación, o sea, golpea y la agraviada puede ser, ¿por qué me estás golpeando? Y simplemente el agresor, porque simplemente me da la gana de Recuerdo una golpearte. experiencia, una vez yo estaba en la secundaria, y me encontraba en cierta ciudad de Perú, en la sierra de Perú. Y recuerdo, había un señor golpeando a su señora, a su esposa, en la calle, y le estaba dando duro. Y recuerdo que papá, ¿no?, vio y me dice, wow, eso no puede ser posible. Y fue a detener al señor, ¿no?, para decir, oiga, deténgase, le está matando. Y en el momento que él detiene al agresor, la señora, así toda despeinada, golpeada, sangrando, lo ataca a mi papá, diciendo, ¿por qué lo tocas? Déjalo, me está corrigiendo. Tiene que ver un factor cultural, porque aquí en Sudamérica tenemos un problema, y yo le digo problema, que es el machismo, que es una concepción de roles totalmente ajena a lo que podría ser lo ideal. ¿Hay alguna conexión entre el machismo y la violencia? Por supuesto, es una conexión directa, hay una relación directamente proporcional entre lo que vienen a ser los patrones culturales muy ejercidos por el machismo y que viene a ser, digamos, transmitido de generación en generación con la violencia ejercida hacia las mujeres, ¿no? Y concluyendo con la pregunta, antes de entrar a ese punto, concluyendo a este tema, ¿no?, que me faltó decir, entonces cuando uno entra en una escalada de violencia, ¿qué sucede? Sucede que esa mujer, si le perdona, no lo va a perdonar solamente una vez, lo va a perdonar 2 o 3 veces, y la primera vez de repente él le dio una cachetada, pero la siguiente vez ya no le da una cachetada, le da una patada, y la tercera vez ya no le da una patada, sino le da un palazo, y la cuarta vez ya la está amenazando, y la quinta vez, muy probablemente, ya la está matando. Pero y un ratito, para tocar el tema del machismo, ¿no? Y esto es una consecuencia de que toleramos la violencia, la naturalizamos, la justificamos, consideramos que esto es una cosa normal, consideramos que esto es heredado y por lo tanto no controlado. Y la violencia no es heredada, la violencia no es genéticamente transmitida, la violencia es aprendida en principio. Entonces, cuando uno aprende justamente en esos esquemas de las familias, en donde el hombre le enseña a su hijo varón, para que tú demuestres tu hombría, tienes que ser fuerte, tienes que ser rudo, tienes que ser macho. Y a la niña, para que demuestren su feminidad, tienes que ser sutil, tienes que ser suave, tienes que controlarte, tienes que ser sumisa. Y entonces ahí es donde aparecen justamente esas relaciones de subordinación que están muy vinculadas con el machismo. Hablemos de la ayuda, del tratamiento. ¿Quién necesita tratamiento? ¿El violentado o el abusador? Bueno, en principio, la que necesita más tratamiento es la abusada, o sea, la agraviada, por todas estas condiciones a las cuales se somete. Por eso es que la política pública que tiene el Estado peruano está vinculada a proteger los derechos de las mujeres. En principio porque las mujeres, por ya ser mujeres, ya están siendo discriminadas a nivel cultural. Y no solamente discriminadas, entonces hay una serie de brechas de género que pueden aparecer en el caso de las mujeres. No tienen acceso a oportunidades de educación, de salud, y además que sean violentadas, entonces ya hay una situación de vulnerabilidad y una situación de riesgo. Y en el caso de los agresores, sí, también es necesaria hacer la intervención de los agresores, ¿no?
¿no? Porque lógicamente tú no puedes trabajar con un sector de la población y descuidarte del otro sector de la población. Pero tenemos que darle énfasis a un sector que está constantemente vulnerado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue Javier López Salazar, especialista de prevención del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Gracias por habernos dado respuestas tan certeras. Sin embargo, ustedes en casa deben entender que solo hemos tocado el comienzo. Todavía tenemos que ver cómo lo evito, porque yo soy joven, todavía no me caso. De repente, ¿cómo sé que voy a convertirme en un abusador en mi familia? ¿Qué hago para evitarlo? Con eso y más volvemos aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. El tema de hoy es violencia y agresión en la familia. Recuerden en casa que sus comentarios y lo que quieran compartir con nosotros referente a ese tema lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. Hablemos de la violencia en nuestro medio. ¿Hay violencia entre jóvenes? Comenzamos por los niños, por ejemplo, ¿no? Se paran insultando, fastidiando y eso es una violencia verbal. Claro, ¿no? el caso Entonces del ahí bullying también, que actualmente se está exaltando más este tipo de violencia, ¿no? Se habla bastante de la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? ¿Será igual la violencia psicológica de la emocional, que algunos lo toman desde ese punto de vista? Muchas veces los padres insultan a sus hijos sin darse cuenta de que le están haciendo daño. O no necesariamente los insultan, le dicen eres un, bueno, no sé, ¿por qué no lo has hecho bien? O eres un bueno para nada y cosas así. Y poco a poco van creando un sentimiento de, no sé, de vacío. los frustran. Claro, un sentimiento de frustración en el niño. Es fácil ver la violencia de una óptica de familia. Sin embargo, y este programa es de jóvenes, todos aquí somos jóvenes y de repente algunos de los que están aquí, no les voy a preguntar, ¿tienen enamorado, tienen enamorada? ¿Verdad? Y de repente ustedes en casa ya lo están pensando también. ¿Puede presentarse violencia en relaciones amorosas? Algunas veces se ve de que en los jóvenes los celos excesivos que los aíslan del grupo, no les permiten tener otras amistades y si los ven con otros amigos... ¿Y los como celos que no son excesivos no son violencia? Un inicio, ¿no? Porque ya si vas empezando a tener celos, ahí vas a seguir celando y celando y celando y puedes acabar en violencia, ¿no? Entonces, si mi enamorada me chantajea, ¿sería violencia? Y cuando hablamos de chantaje, ¿de qué hablaríamos? Por ejemplo, Puede ser terminamos. Claro, mira, ¿sabes qué? Si tú no me das la prueba del amor, ¿sabes qué? Mañana terminamos, mañana me tiro del puente, ¿no? Algo así, ¿no? Claro. ¿O qué ocurre si mi enamorado no me deja tener otras amistades y si me ve con otros amigos, se enfurece? Entonces es violencia o puede ser un indicador de que él sea violento cuando quizás nos casemos o algo así. Hay otro problema más grande, cuando ya ha surgido una relación, un acto sexual, ya es más fuerte decirle, como dicen... El sentido de posesión, ¿verdad? Exacto. Dice, tú eres mi oxígeno y si tú no estás, mi oxígeno se me acaba. Entonces, O eres mía y tienes que de ser nadie mía para mí. O eres mía o de nadie. o Pero de ¿por qué nadie. te cagan al varón? ¿Acaso la mujer no ejerce violencia dentro de una relación de enamorado, de noviazgo? Sí, Puede ser los celos también. Hay un programa de televisión que se encarga, es un reality show bien popular, no vamos a decir el nombre para que nos dejen seguir al aire, ¿no? Este programa de televisión se encarga, ¿verdad?, de contactar a ciertas parejas, van a la chica o van al varón y dicen, tu pareja te engaña y nosotros te vamos a llevar a donde te esté engañando, ¿no? Y están las cámaras y tú ves las reacciones que existe tanto de varón como de mujer. ¿Qué deberíamos hacer o qué creen ustedes que se debería sugerir en caso de que haya violencia dentro de la relación de noviazgo, de enamoramiento? Todo comienza con una agresión o algo verbal, es como que decir alto, ¿no? O sea, si ya me estás insultando, me estás faltando el respeto. Porque la típica es la violencia genera violencia. Si yo digo, oye, estás haciendo mal, déjame pues. O sea, se arma la pelea y al final se golpea. No, hay una película, yo recuerdo, en la que se están peleando, el varón, la mujer, se golpean y después destruyeron la casa, volaron la cochera, se miran y se besan y dicen, wow, ¿qué tal relación? O sea que si los dos somos así, que la relación va a ser más fugaz, ¿qué hay que hacer? Parejas disparejas, como dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? Vayamos al sentido práctico. ¿Cuáles son las causas que llevan a este tipo de expresiones? la falta de confianza.
Porque, Falta de comunicación, tal vez. porque es, o sea, no es novedad, ¿no? Y he escuchado a algunos chicos decir, ¿no? A la mujer hay que educarla. Si tú no la educas, tú no la domas, ella va a creer que te manda, ¿Quién educa al hombre? ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nuestra sociedad ya lo aceptó? ¿Ya aceptó el hecho de que tiene que haber violencia? ¿Tiene que haber violencia sí o sí? Sea cosificada la mujer, ¿no? Entonces, si es que la mujer se ha cosificado, entonces la mujer se trata como una cosa, como un objeto, muchas veces como un animal. ¿Qué de esa ilusión? No, va a cambiar con el tiempo. No, yo lo voy a cambiar. ¿Sucede? ¿Es solamente una idea? Cambiar una persona, no, porque se supone que, o sea, no es cambiarla, porque se supone que si tú estás con una persona es porque la amas como estás, no la tienes que cambiar. Ahora, ¿qué hay respecto al caso de que algunas personas tienen un interés, un gusto, pero su carácter es terrible? O sea, tiene unas reacciones muy violentas y piensas que cuando vas a iniciar una relación va a cambiar, o por el cariño que le tengo, él va a cambiar. Entonces, ¿es posible que cambie o en realidad no deberíamos meternos en este tipo un de poquito relación? de estas expresiones de violencia. ¿De dónde vienen? Vienen del hogar, vienen del ambiente, vienen de las amistades. Cuando una señorita está a punto de decirle sí a ese muchacho que la sacó, le dio una rosa, se puso de rodillas, le dice, quiere ser mi novia, quiere ser mi enamorada. Antes de decir sí, antes de decir sí, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que saber que pueda evitar que entres en una relación de riesgo? ¿Cómo tiene el trato de sus padres? El trato de los padres, el padre hacia él y él hacia los padres, porque ahí tú te das cuenta cómo te puede tratar a ti. ¿Cómo lo trataron a él en la infancia, no? También Si que recibió violencia, si es que sus padres fueron violentos con él. Quizás requiere de un proceso de conocimiento, porque si tú no lo conoces, no te tomas el tiempo para conocerlo, entonces ¿cómo vas a saber si tuvo un trauma o no? ¿O cómo vas a saber si puede ser causante de violencia? A ver, hablemos de algo interesante. Katia, contigo hemos compartido experiencias deportivas. Nos hemos encontrado muchas veces en las canchas de básquetbol. Una pregunta así directa. ¿Las personas en la cancha son diferentes a como son fuera de la cancha o no? Bueno, se dice de que uno en la cancha o en el juego, realmente ahí se le ve el carácter, ¿no? Y que fuera no lo vas a poder ver porque esconde o por ende ya hay una conversación, pero en la cancha directamente, con la piconería, con todo eso, va a salir a flote tu carácter. También vemos en las amistades, los amigos conocen secretos, conocen tu carácter, saben muchas cosas que los padres a veces no conocen. Hay una idea hollywoodense en la cual la chica tranquila, de casa, de buena familia, estudiosa, siempre se enamora del chico rebelde, que, verdad, malo, agarrado, que hace ejercicio, que viene con la casaca negra y la moto grandota, ¿no? ¿Qué tan importante es que conozcamos a la persona con la cual vamos a iniciar una relación que pueda evitar que esa relación a futuro se convierta en violenta y se forme una familia violenta y se inicie esto del círculo de violencia? Creo que es muy importante, ¿no? Porque vemos el problema es de que muchas personas inician una relación precipitadamente por no sé, la ilusión del momento, por así decirlo, y no toman en cuenta otros aspectos como qué pasó o cómo fue su trato con su familia o qué puede pasar en un futuro y cosas así, ¿no? ¿Qué pasa si hay una relación es así muy violenta, muy así, ya están los celos excesivos y todo eso? Entonces, ¿cómo dices? No, pero lo amo, con el tiempo seguro vamos a lograr sobresalir. ¿Qué pasa? Esa violencia va a cambiar. Ahora, hay una actividad interesante. Muchas veces he encontrado, algunas veces conversando, personas que dicen, chicas en su mayoría, porque lamentablemente la violencia normalmente es ejercida en su mayoría por varones hacia las damas. Él dice, él jamás me ha tocado, nunca me ha tocado, pero cuando discutimos, él agarra el basurero y lo bota o golpea la pared, así que él no es violento, él sabe canalizar su violencia. ¿Es esto de repente una actividad que debería hacernos prender el foquito y decir, esta relación no debe ser? Ahora hay casos de que se ven relaciones de que por parte del varón, el muchacho tiene unos cambios bruscos de ánimo, trata muy mal y luego como que trata de remediar ese error, pero luego vuelve a incurrir en ello y no se sabe cuál de los dos inclinaciones de su personalidad es la que realmente él es. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Y entonces también sería bueno recalcar que siempre, bueno, he escuchado siempre muchas personas que dicen,
en realidad la persona sale cuando ya estás con esa persona casada. O sea, ¿qué pasa si reacciona a esas pequeñas reacciones, no? Y después en el matrimonio, ¡plash!, te pega. ¿Qué acerca de la frase? Así como muchos jóvenes se apresuran para casarse, tienen que prepararse o muy rápido se apresuran para casarse, muy rápido terminan. Ahora, en separarse. la violencia al final sale en los hijos. Muchas veces los que sufren violencia directa, porque normalmente la chica no va a decir nada, ¿no? Pero donde se ve es en los hijos y se empieza a crear este círculo de violencia. Con la excusa, con la razón de no, lo estoy corrigiendo, muchas veces se excede, ¿verdad?, en el castigo. ¿Será posible que la única manera de corrección es mediante el golpe, mediante la disciplina física? Ahora, cuando hablamos de familia, es una cosa, pero cuando hablamos de nuestro relacionamiento, ¿qué debo hacer yo si soy joven y estoy saliendo con este joven o con esta señorita y yo veo que sus actitudes no son correctas, él tiene reacciones violentas, con sus amigos es uno, pero a mí me trata bien, a su mamá no la trata bien, pero a mí me trata bien? ¿Qué debo tomar en cuenta? Con esto y mucho más, volvemos en el siguiente bloque, aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de violencia y agresiones en la familia. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es el magíster en terapia familiar, Juan Carlos Torrealba, docente en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gozo estar nuevamente en un programa más de Controversia. Hablemos de la violencia en sí, en ejercicio dentro del núcleo familiar. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, la violencia es en realidad variada y lógicamente que el énfasis más fuerte se ha hecho sobre el abuso físico porque es el visible, pero tenemos por ejemplo el abuso emocional, que no es lo mismo que el abuso psicológico. Tenemos el abuso sexual, del cual también se ha hablado bastante, pero existen también el abuso social y ambiental y asimismo el abuso económico. Entonces son maneras como de repente las personas abusan, incluido un último tópico que estuve leyendo el otro día y se llaman los micromachismos o microviolencias, que son todavía mucho más sutiles. Magíster, ¿nos podría definir correctamente cuál es el abuso psicológico del abuso emocional? Porque muchas personas lo toman en uno solo como un abuso. Ya. Miren, el abuso básicamente emocional es en este caso aquel en el que se incluyen insultos, gritos, críticas, amenazas, comparaciones, acusaciones y que tienen la finalidad de provocar un daño interior. Pero el abuso psicológico, a diferencia del emotivo, es aquel en donde se produce abuso emotivo, lo que dije hace un momento, más un solo acto de violencia física. En otras palabras, hacerle recordar, si te portas mal, yo te estampo una bofetada como la vez pasada te lo hice. Entonces, eso se llama abuso de tipo psicológico. Hay una frase conocida, una palabra puede herir más que muchos golpes, pero si en la violencia física también se ve una agresión y por ende una consecuencia psicológica, ¿cuál de las dos violencias puede ser más perjudicial? ¿Física o psicológica? Y sumando a su pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que fueron, tuvieron un daño psicológico o emocional? ¿Cómo podríamos ayudarlas a salir porque queda como frustraciones o algo así? Ya, bueno, en primer lugar, el abuso no tiene, digamos, limitantes ni tampoco tiene escalas. Todo abuso es perjudicial. Todo produce cierto nivel de daño y todo tipo de abuso es peligroso. Las personas que han sufrido cualquier tipo de abuso necesariamente deben recurrir a un profesional que los ayude, en este caso, a destapar, a sacar todo el dolor que hay dentro de la persona, ¿no? Y que esta persona no tienda a racionalizar su problema diciendo, por ejemplo, bueno, pero ya lo superé, ya pasó. Como tengo un ejemplo así breve de un amigo a quien yo conocí hace muchos años atrás y él usaba el cabello un poco largo.
pero un día se lo había cortado un poco más corto el cabello y noté que a su oreja, en esta zona del pabellón, le faltaba un pedazo. Entonces fue una pregunta normal, le digo, ¿qué pasó? Le digo, nunca conocí que tú... Ah, me dice, ese es un recuerdo de mi papá. ¿Cómo es eso? Le digo, no, es que yo era pues un pata de Judas. Es decir, era una persona muy desobediente y mi papito me tuvo que disciplinar. Pero como yo lo saqué de sus casillas, el pobre tuvo que actuar. Y en realidad yo me lo merezco. Allí quedó una especie de huella y una cicatriz que más que cicatriz física, es una cicatriz interior que jamás fue tratada. Cuando hablamos de corrección en la familia, antes de pasar a la parte de prevención, ¿cómo sabemos o cómo podemos como padres, de repente nos están viendo un matrimonio joven, tienen un hijo, una hija pequeña, o tenemos hijos en la edad de la adolescencia, ¿cuándo es el momento de disciplinar y cuál es la manera de disciplinar? Porque si nos ceñimos a la ley, en algunos países el castigo físico puede ser penado. Sí, es que el problema es que la palabra disciplinar es prima hermana de discipular. ¿Y qué es discipular? Es armar un discípulo. Entonces estas cosas comienzan cuando desde que el niño nace, y yo me atrevería a decir mucho antes de que nazca, mucho antes de que nazca. En otras palabras, yo me preparo para ser papá, yo me preparo para ser mamá. Yo tengo que ver cómo es mi carácter, mi forma de ser, todo lo demás. En ese proceso, yo ya estoy discipulando o disciplinando a mi hijo y todavía no ha nacido. Cuando nace, seguiré haciendo lo mismo porque él me está observando cómo reacciono, cómo actúo frente a diversas presiones. ¿Cómo corrijo? Corriges cuando en primer lugar te corriges tú mismo. Corriges al niño cuando tú te corriges. A ver, disculpa que siga insistiendo. Lo que pasa es que, bueno, le dije al niño no toques. Le dije una vez, le dije 2 veces, tocó, cayó, se rompió. Tengo que corregirlo. Entonces, la mayoría de violencia física que encontramos y también de nombre, de psicología, psicológicas, emotivas, etcétera, etcétera, se dan con el afán de corrección. Y creo que es allí donde se encuentra el más alto índice y donde las personas no tenemos información. Entonces, ¿cómo sé yo que no estoy pasándome la línea o cómo sé yo qué acciones no debo tomar? Bueno, vuelvo a repetir, corrigiéndote. Cometiste un error en tu ejemplo. Cuando tú dices no toques. Segunda vez, no toques. Tercera vez, no toques. El niño toca y en este caso se cae el vaso y tú reaccionas. Más que reaccionar, debería ser proactivo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no toques y no explicas, la persona no sabe. Y hay una teoría en psicología que se llama reactancia. Todo aquel que recibe un no va a hacerlo. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, si tú le dices y gastas más tiempo, no toques por tal y tal razón, no toques por esto y por esto y por aquello, es muy posible que el niño al tocarlo sepa qué va a ocurrir. Pero cuando ocurre el hecho, entonces llega el momento de la corrección. ¿Y cuál es la corrección? No es el castigo, la corrección es la explicación al contrato que has hecho con él. Entonces el niño aprende que no es papá el que te castiga, no es papá el que te corrige, sino que él tiene que aprender desde pequeño que la consecución de conductas inadecuadas o incorrectas o contrarias, a él, que se hace responsable, le traen consecuencias. Pero papá está allí para acompañarlo. Entonces, la idea no es no sin explicación. La idea es no con una larga explicación, lo cual en un tiempo tan apurado como el nuestro no nos permite a veces. Bueno, yo conozco casos donde tengo una amiga que es muy violenta. Reacciona muy fuerte, tiene muchas feas reacciones. Entonces, ¿cómo yo podría ayudarla a que ella evite ese tipo de reacciones? Porque a futuro es posible que sea una madre violenta o una esposa violenta. Entonces, ¿cómo podría reeducarla para que deje de ser eso, que deje la violencia o que evite que a futuro se convierta en eso? Bueno, número 1 sería asumir de que no eres terapeuta. Entonces es un trabajo profesional, pero lógicamente no queda fuera el deseo de quererla ayudar. Y a veces las amigas miran de manera introspectiva, desde afuera hacia adentro, qué es lo que está ocurriendo. El compartir lo que parece que nos preocupa y parece que es la conducta de ella. Creo que el término parece es más correcto que decir eres, porque eso es muy impactante para una persona. Puede llevar a que esta persona se pregunte ¿y cómo mejorarlo?
Y entonces ese es el mejor momento y el punto de partida para cualquier ser humano que quiere hacer mejoras en ese aspecto conductual, porque ahora sí yo puedo derivarlo adecuadamente para que haya una persona especializada que le ayude a ver el contexto familiar del cual viene y que hace que esta persona tenga esa conducta, porque de repente hay muchas cosas detrás. Cuando están en pareja, cuando está iniciándose una relación amorosa, muchas veces el varón en la mayoría de casos está que le llama, que le dice no hables con tal, no hables con fulano. ¿Es eso algún tipo de violencia? ¿Cómo puedo darme cuenta de los peligros que puedo correr como ser humano, ya sea varón o mujer, cuando me estoy relacionando de este tipo de manera? Bueno, esta estaría categorizada dentro del grupo de lo que se llama violencia ambiental. Violencia ambiental es aquella en donde se descalifica a la persona, en donde se la desautoriza frente a cualquier persona. Y eso viene en forma a veces de bromas, de chistes, de mal gusto que le hace la pareja al otro. En criticar a su familia, en este caso de tu pareja, o de repente aislarlo socialmente. Y aislarlo socialmente es eso que acabas de decir tú. Es, mira, ¿sabes qué cosa? Solamente conmigo, no puedes hablar con más nadie. Y esa es una forma de violencia que a veces pasa desapercibida para muchas personas. Entonces, estaría dentro del rubro del abuso social y ambiental que sufre la persona. ¿Qué es acerca de la comparación que existió anteriormente, ambiguamente, con la disciplina con abuso físico en los hijos y hoy en día lo permitible que se puede dar a los hijos? Anteriormente a los hijos cuando se les castigaban, veíamos que tenían valores, principios, no hacían tales cosas porque sabían de que iban a tener un castigo si hacían lo equivocado. Pero hoy en día vemos a los padres que permiten o hacen otro tipo de disciplina, ya no con abuso físico, y vemos de que los valores o a veces los principios se han bajado. Son algunos comentarios de algunas Añadiendo personas. a ello, porque mientras menos disciplina hay, se ve más, al contrario, se ve más repercusión en la moralidad o se ven más desórdenes, porque las antiguas generaciones, como algunos abuelitos dicen, salían mejores formadas. ¿Qué se da eso? Hay un refrán que dice que la letra con sangre entra. Pero pienso yo que toda la vida la gente que ha sabido disipular o disciplinar a sus hijos no ha necesitado del castigo físico recurrente al cual estamos acostumbrados. En la Biblia hay un ejemplo, dice que el que en este caso deja de aplicarle la vara al hijo, lo vuelve necio. Pero ¿creen ustedes que están hablando de una vara física? El original habla de una vara de la corrección, que es la vara del pastor, y la vara del pastor guiaba, jamás golpeaba a las ovejas, jamás golpeaba a los animalitos. Entonces era una vara de corrección y de dirección que se llama discipular. Ahora, ha habido una línea de pensamiento y de educación de hijos centrada en la palabra de Dios que jamás necesitó de la violencia física, sino del verdadero discipulado en el hogar, que lógicamente ha ido paralela al estilo de crianza en donde sí hubo violencia física toda una vida. Entonces, son dos vertientes que lógicamente no se notan porque uno piensa a veces que antiguamente se castigaba a los hijos. Yo les diría algo. Las personas que están cerca de la palabra de Dios generalmente no hacen uso del abuso físico ni de ninguno de aquellos que estoy mencionando porque la palabra de Dios, por ser viva y eficaz, evita que el ser humano se vaya a esos extremos. Magíster, se ven algunos... Disculpa, antes que se me vaya la idea. Cuando hablamos de violencia dentro del hogar, y ya que usted tocó el mundo cristiano, ¿la Biblia menciona algo respecto al divorcio por violencia? Específicamente no, porque la Biblia lo que menciona generalmente son principios. Por ejemplo, si es por causa de fornicación, el Señor en algún momento menciona como que si fuera una especie de autorización que da para que la persona pueda quedar libre. Pero fornicación, que viene de una palabra griega, porneia, es todo tipo de desviaciones que hay en el matrimonio y que lógicamente causan violencia. Por ejemplo, porneia puede ser como desviación el hecho de que el esposo le pida actos que son inadecuados y son violencia sexual intrafamiliar. Actos contra natura, por poner un ejemplo, o prácticas inadecuadas, o digamos, hablar en forma mucho más moderna, traerte un swinger a tu casa y decirle, pues es lo más normal. Entonces, eso demanda que la persona
busque ayuda, la pareja busque ayuda, y si esto no funciona, posiblemente pues ¿Y qué termine hay al porque hay violencia. respecto de esta frase? Si una vez lo hace, puede volverlo a repetir. Entonces, ante ello, ¿no es correcta la separación? Por eso estaba diciendo que si la pareja no recibe ayuda adecuada, corre el riesgo de que la familia enferme, la relación enferme, la persona enferme, y el riesgo que va a estar allí más cercano es que la persona o la mujer termine con el síndrome que se llama de Estocolmo, en donde ella va a aceptar que puede ser lastimada, o él, porque es en ambos casos maltratado, y simplemente lo da por hecho, es parte de su realidad. Y esto es un síndrome inadecuado. Se Si corre un ese riesgo. abusador quiere cambiar su forma de ser, ¿no? Empieza a ir a la iglesia misma lo puede cambiar o necesita otro tipo de ayuda. La iglesia, más que la iglesia, creo que es su contacto con la palabra de Dios, ¿no? El contacto que tenga con la palabra de Dios puede ayudar a muchas de sus conductas, pero si la persona se da cuenta de que por más esfuerzo que hace, porque hay gente que es muy sincera y dice yo me esfuerzo. En otras palabras, voy a parafrasear lo que decía el apóstol, ¿no? Lo que quiero hacer, no hago. Me cuesta, lo que quiero hacer no hago, me esfuerzo pero no hago. Y hallo que en mi carne, en mi ser, está esta conducta. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de esta conducta tan negativa? Entonces, hay seres humanos que claman porque son sinceros. Me he acercado a la palabra de Dios, pero hay algo más que me empuja. Entonces, está necesitando definitivamente de que alguien más, Dios está por encima, pero un profesional cristiano le ayude a ver qué áreas están alimentando, por ejemplo, su conducta violenta o su conducta que lo lleve, por ejemplo, al síndrome de Estocolmo, que es ser maltratado y quedarse allí. ¿Qué lo está llevando a eso? Entonces, solo un profesional calificado puede llevar a la persona, con la ayuda de Dios, a darse cuenta qué está ocurriendo en su vida y qué pasos debe dar para salir adelante. Magíster, hablando de violencia contra la mujer, ¿será quizás la baja autoestima de la mujer la causa principal de que ella tenga que aguantar o aguante tanto maltrato? Hay muchos elementos. Nuestra sociedad, y especialmente la latina, tiende a cosificar a la mujer. Y por favor, las damas aquí presentes, que son maravillosas y son muy bonitas, tendrían que entender que cuando ellas se visten de una manera atractiva, y de atractiva pasan a seductora, corren el riesgo de cosificarse. Porque ¿qué va a pasar? No solamente mujeres, no solamente hombres, sino mujeres van a estarlas mirando por sus formas. Pero una mujer es mucho más que formas. Una mujer es intelecto, es cerebro, es neuronas, es ideas, es criterio, es ayuda idónea, es compañera, es igual con el varón. Pero cuando se cosifica a la mujer, cuando se le asigna un rol rígido, el rol rígido es que tenga buen cuerpo, que tenga bonito rostro y que pueda dar hijos. Entonces estamos cosificando a la dama. ¿Qué hago en caso de que me agreden? ¿Qué es lo correcto hacer en el caso de que yo reciba una agresión? Bueno, esto se enseña desde pequeño. Número 1, hija o hijo, tu cuerpo es tu territorio. Lección número 1 que tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños. Tu cuerpo es tu territorio. Nadie lo puede tocar sin tu permiso. Parece que estás creando un pequeño monstruito, pero cuando tú se lo enseñas con principios, ese niño aprende esas cosas. Ahora, 4 o 5 pautas. Número 1, si alguien te está agrediendo de la forma en que fuera, en primer lugar, aprende desde pequeño que le puedes decir a la persona alto, no me gusta lo que estás haciendo. Si la persona incide, paso número 2, le dices alto y lo mira fijamente y le dices, no me gusta lo que estás haciendo y me voy a retirar. Paso número 3, si sigue así, en cuestión de segundos vas y comunicas a otra persona. Es una persona que te puede ayudar. Estoy hablando de un niño. Paso número 4, si eso no funcionó, ahora lo tienen que saber mis padres. Entonces, el círculo de la violencia se puede detener. ¿Qué ocurre cuando uno llega adulto? Cuando uno llega adulto, sabe usar las instancias adecuadas. Porque si una mujer, por ejemplo, fue maltratada o cacheteada por su esposo, y ella se lo ha comunicado y lo sabe muy bien, ella tiene apenas que tomarse los 10, 15 o 20 minutos en ir a un lugar y sentar una denuncia. Y si las cosas continúan, puede agarrar y sentar no solamente otra denuncia, sino pedir garantías contra su vida. Esos documentos le permiten, cuando ella quiere hacer un justo juicio, un justo reclamo,
tener pruebas indubitables de que se le estuvo haciendo violencia. Una señorita cuyo novio la toca, la manosea, la besa, la incomoda, la molesta, le quita el sueño a medianoche con el celular, con el pretexto de que es la única hora a la que podemos hablar y ella no puede soportarlo, puede acusarlo ¿de qué? De acoso sexual. Puede hacerlo, pero no lo hace porque dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si es mi amigo, si es mi novio? ¿Qué cruel se ve? Desgraciadamente, hay algunas damas que al permitir esto alimentan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda hay mucho más que hablar. Me parece que tendremos que poner el mismo tema en otra temporada. Gracias, Magíster, por haber estado con nosotros. Tenemos que cerrar ya el programa. Sus comentarios no se olviden hacerlo llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Tenemos para ustedes también el curso bíblico La Biblia Habla. Vamos a leer el texto bíblico rápidamente. La Biblia nos dice en el libro de Efesios 5, 28 y 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La muestra de amor más maravillosa que tiene la Biblia es siempre entre dos. El amor no lleva violencia, el amor conlleva respeto, conlleva derechos, conlleva obligaciones y responsabilidades. Si tú dices amar a una persona o aquella persona que se está sobrepasando contigo, dice amarte, toma en cuenta que la Biblia desea tu bienestar, Dios desea tu bienestar. Toma en cuenta lo que viste en el programa y que Dios te bendiga. Esto fue todo, nos vemos en una nueva edición de Controversia.